casi 4 veces superior al de la semana anterior, en que la cantidad de positivos había ascendido a 3.323. Y dijo que esta semana el registro indicó 12.609 casos de COVID confirmados, por cierto que se refiere a toda la Argentina. Se ha registrado un aumento de casos en 23 de las 24 jurisdicciones del país y el 89% de esos casos se registra en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Este aumento de casos se produce en el contexto de circulación de otros virus respiratorios, advierte la comunicación del Ministerio de Salud de la Nación, que pese a esto dijo que los actuales niveles de casos distan de asemejarse a los atravesados en el pico de la pandemia, momento en el cual hubo valores muy superiores. Al momento estos números no ponen en riesgo la capacidad de respuesta del sistema de salud, afirma la comunicación del Ministerio de Salud de la Nación, que dice que la ocupación de camas de terapia intensiva es de 247, equivalente al 41% del total de disponibilidad de las unidades de terapia intensiva, según dice el Ministerio de Salud de la Nación, que además señala que las autoridades sanitarias de todo el país que se reunieron en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, en el mes de octubre, acordaron habilitar la aplicación del tercer refuerzo de la vacuna COVID-19 para quienes hubieran recibido el segundo en un lapso mayor o igual de 120 días. Digamos, a propósito de este tema, que aquí en San Luis se está haciendo esa vacunación, aunque no con una asistencia muy fuerte de personas. Este, Casi un cuarto de la población total de San Luis, un cuarto. Casi un 25%, no llega 25%. al 25%. Sí, ayer, por ejemplo, en el viejo policlínico, que es donde se está vacunando, es uno de los lugares de vacunación, me dijeron que la gente que iba a vacunarse prácticamente no tenía espera, ¿no? No había gente delante de ella para ser vacunada. Tenemos comunicación con el doctor Marcelo Riera. El doctor Marcelo Riera es asesor COVID del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Doctor Riera, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Buen día a todo el equipo de la radio que te acompaña y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ve y qué concepto tiene usted a propósito de esta situación que se ha generado, que con no tener la gravedad de las situaciones que hemos vivido con anterioridad, sin embargo, suenan como, digamos, una advertencia, ¿no? ¿O no? En términos generales, Mario, esto era una situación que de una u otra forma eran esperables. Entiendo que por tres motivos, que lo compartía incluso con colegas suyos días atrás. El primer componente que hay que tener presente de por qué se está produciendo esto es el componente del mismo virus. Desde la aparición de Omicron, que sin duda alguna lejos estamos de los números cuando apareció la variante Omicron con este número de casos actual, ustedes sepan que Omicron tiene ya alrededor de 5 subvariantes que han ido cambiando y que le permiten a esta variante, que en un principio era de preocupación por su alta contagiosidad, hoy tiene una particularidad, suele sortear, digámoslo de esta manera, los obstáculos que le pone nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune, donde están nuestros anticuerpos. Por ello, uno no debe dejar de lado el comportamiento del virus, que sigue adaptándose, que sigue cambiando y que sigue, lógicamente, facilitando el contagio y la circulación como lo estamos viendo. El segundo componente es el de la vacunación. Hay una tasa muy baja de refuerzos que oscilan solo el 30%. Algunos hablan del 50% en números generales, pero eso de una u otra manera, cuando uno atraviesa ya el sexto mes, el sistema de defensa cae en el número de anticuerpos y esto facilita o predispone de una manera a, si uno entra en contacto con el virus, a poder contagiarse. Y lo tercero, creo que esto es
algo muy interesante, que es el desarrollo que ha hecho las dos principales compañías y sin duda alguna las dos vacunas que mayor eficacia vienen demostrando desde el inicio de la pandemia, que es el laboratorio Moderna y el laboratorio Pfizer, de crear la vacuna bivalente, que tiene el componente primario del famoso virus de allá del 2019 de Wuhan y tiene la variante Omicron. Esto sin duda alguna mejora el perfil de nuestro sistema de defensa frente a la exposición del virus y genera una mayor cobertura, teniendo presente que ya los laboratorios están trabajando en combinar virus, es decir, es muy probable, no digo para el año que viene, pero dentro de los próximos años tengamos una vacuna que sea, por ejemplo, para COVID e influenza, que nos ha causado este año más dolores de cabeza el virus de la gripe que lo que nos viene causando el COVID. Ajá. La gripe nos viene causando más dolores que los que el COVID en su momento. Sí, sin duda alguna. Nosotros hemos tenido, para ponerlo en cuestiones de análisis desde el punto de vista epidemiológico, nosotros tenemos circulando en este momento 3 tipos de virus de influenza. Uno que es el famoso influenza A, que todos conocen, que no es la gripe A, porque la gripe A es la famosa H1N1, si ustedes recuerdan, allá del 2009. Bueno, ese circula, pero en baja escala. Tenemos el que mayor circulación tiene es el H3N2. Ese virus se comportaba estacional. ¿Qué quiere decir? Llegaba otoño-invierno y comenzaba a circular. Este año nos comenzó a circular en febrero. Eso es lo llamativo. Lo otro es que no solo está circulando COVID, sino circula influenza, circula el respiratorio sincitial, que es el de la bronquiolitis en los niños. Es decir, tenemos un pool de virus que no era la realidad que veníamos teniendo hace 2 años atrás. ¿Por qué? Porque estábamos abocados a COVID nada más. Y no había otra circulación. Bueno, ahora en esta línea de partida, digámoslo así, hay varios virus de circulación: influenza, parainfluenza, adenovirus, respiratorio sincitial, COVID, etcétera. Y por eso, tanto cuadro respiratorio y todas las enfermedades se parecen entre sí. Si uno dice el síntoma de tos, le es propio a COVID, le es propio a influenza. El decaimiento general le es propio a los dos. O sea que clínicamente se hace muy difícil diferenciar el cuadro. Y a esto hay que atribuirle algo más, que es un poco la responsabilidad social. Nos hemos apartado, hemos dejado las medidas de prevención de lado, y por otro lado, lamentablemente, no la Argentina, Latinoamérica tiene una fuerte adherencia a la automedicación. Entonces cualquiera que se congestiona, porque bueno, le puede atribuir incluso al uso del aire acondicionado, a los lugares cerrados producto de estos calores, va y accede a descongestivos, incluso al incremento de la tasa de antibióticos. Es increíble que personas que puedan tener 38 de temperatura, que es fiebre, en 24 o 48 horas, si eso no baja, en vez de consultar, van y compran un antibiótico, al cual acceden con facilidad. Observen ustedes lo complejo del escenario, que a un virus le facilita la tarea, porque los antibióticos no funcionan contra los virus, el descongestivo es simplemente una medicación transitoria y sintomática. Los cambios que el virus ha tenido, la baja tasa de vacunación que tenemos, creo que está dado el escenario perfecto para que lo que estamos viviendo, sin duda alguna, sea esperable. Y entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento? El comportamiento es, en primer término, hay que retomar las medidas preventivas focalizándolas en el lavado de manos. 90% de las enfermedades que se transmiten, todas, ahí incluimos el COVID y la gripe, se pueden reducir con un buen y adecuado lavado de manos. Segundo, en aquellas poblaciones o grupos de riesgo que tanto hemos hablado en todo este tiempo, en los lugares cerrados, donde hay exposición, donde hay mucho tiempo de estadía, diría, el mucho tiempo, coloquémoslo en el término de los 30 minutos o más
de espera, en un lugar donde hay conglomerado y está cerrado, colóquense un barbijo. Es una medida de prevención de alta eficacia, circunscripta, reitero, a los lugares cerrados, confinamiento y donde uno está más de 30 minutos y pertenece a un grupo de población de riesgo. En los lugares abiertos no, lógicamente uno puede circular y de hecho no hay ninguna indicación de retomar el barbijo y no hay ningún estudio que demuestre que mejore la eficacia. Retomar los esquemas de vacunación, tener presente este corte de los 6 meses. A los 6 meses los anticuerpos caen y ahí el refuerzo viene muy bien porque lo que permite justamente es elevar los niveles de anticuerpos para que si nos exponemos frente a la enfermedad el contagio se reduzca. Y finalmente, creo que lo que tenemos que hacer es apartarnos de la automedicación, consultar cuando aparezca algún síntoma y si el profesional médico o médica que asiste al paciente indica permanecer un determinado tiempo, bueno, en el domicilio cumplir ese tiempo al solo efecto de evitar la propagación de la enfermedad. Yo centraría ahí las medidas. Vale. Y esta advertencia que usted nos formula de que todas estas enfermedades que se están dando, digamos, concomitantemente, prácticamente al mismo tiempo, todas son parecidas. Son parecidas, por lo tanto, nosotros, si no consultamos al médico, podemos confundirnos. Sí, sin duda alguna. Nos podemos confundir nosotros. Clínicamente se parecen todas. Uh-huh. El síntoma todo es atribuible a todas. El síntoma, observen ustedes, hay muchas personas que andan con cierta disfonía, que lo deben haber visto. Sí. ¿Sí? Bueno, son cuadros de laringitis, de laringotraqueitis propios del virus influenza. Lo puede producir el COVID también. Lo puede producir otro virus que se llama parainfluenza. Es decir, a ver, hay muchos agentes etiológicos causales de sintomatologías semejantes o parecidas, por eso la consulta es importante. Por un dato también, ¿qué es lo que hay que evaluar de relevancia? Y hay que evaluar si hay algún compromiso pulmonar o no. Una congestión nasal y un leve dolor de garganta, no pasa nada, pero si hay un compromiso pulmonar, y ahí hablamos de la neumonía, que todos estos pueden producir, y ahí puede agravarse la situación. Hoy por hoy, si bien nosotros estamos teniendo un incremento sostenido, porque la curva viene en ascenso de casos para COVID-19, observen ustedes que el movimiento que hay de cama, sin duda alguna, cuando uno acumula enfermos, acumula uso de cama crítica, se mantiene estable y la tasa de mortalidad pasa exactamente lo mismo. Mientras ese indicador de gravedad lo sigamos manteniendo así, podemos estar tranquilos. No quiere decir que tengamos que esperar de cara a las próximas semanas, seguir sin tomar ninguna medida y no reinstalar en la sociedad la importancia que tienen las medidas preventivas, más porque estos días son de juntadas en general, ¿no? Fin de año, despedidas. Doctor, ¿cómo le va? El calor Sí. permite que estemos en un lugar más fresco. Bueno, se dan ciertas condiciones que facilitan todo, ¿no? Doctor, buen día, Javier Mami lo saluda. ¿Qué tal, Javier? Con respecto a esto que usted decía, que el impacto, bueno, está teniendo un aumento de la curva y que está generando que se tomen o que se recomienden por lo menos algunas medidas. ¿Cómo ve, si bien es difícil prever qué es lo que puede pasar, pero el impacto, por ejemplo, en provincias tan chicas como la que tenemos aquí en San Luis, puede ser parecido a los que hemos tenido en otros picos de la pandemia? No, no vamos a estar lejos de esa realidad. No vamos a tener esos números. ¿Por qué? Por una cuestión lógica, es que no todos, y acá viene un dato interesante también, los números aparecen porque aumentó el número de testeo. El tema es, ¿se testea a todos o no, o se testea solamente a algunos pacientes en particular? Y lo que hay que hacer es tratar en aquellos pacientes que tienen enfermedad de
que pueden tener una enfermedad que es una comorbilidad, enfermedad de base, que pueda producir un agravamiento de la enfermedad, a esos habría que realizar el testeo, recomendar el autotest que está disponible lógicamente en la farmacia. Pero siempre hay que apuntar al diagnóstico, porque si no, la congestión nasal, en las charlas de café, es el aire acondicionado que lo puse en 23 grados anoche para descansar. Sí. Y se termina reduciendo a eso. Creo que esa situación, que no es de ahora, que nos viene ocurriendo hace semanas atrás, es la que nos trae esta curva que estamos viviendo ahora. Subestimar la enfermedad, que es lo que no debemos hacer. Doctor, muchísimas gracias por la enfermedad, por la información y por los datos para evitar la enfermedad. Muchas gracias, doctor. No, por favor, Mario, gracias a ustedes y les dejo un afectuoso saludo. Muchas Hasta gracias, luego. igualmente. El doctor Marcelo Riera, que es asesor COVID del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, a la música y volvemos.